El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto en el cartel que anunciaba, ponía Faina la Canaria. Y bueno, pues vamos a darle explicación a ese título del programa. Y es el último libro que ha sacado Francisco Lescano, Paco Lescano para los amigos, y en este caso, bueno, para esta casa, un buen amigo. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Bueno, este libro, Faina la Canaria. Faina la Canaria. Sí, que te ha llevado unos años el terminarlo, ¿no? Porque lo tenías ahí, bueno, pero... lo tenía mentalmente preparado. Y no es un libro que tenga una gran enjundia, que sea una gran literatura, pero me costó mucho trabajo escribirlo, no por la historia, sino que me había metido en un berenjenal que yo no me esperaba, porque lo que escribía tenía que estar realmente en contacto con la realidad. O sea, que yo no podía inventarme un cañón, ni me podía inventar una ballesta. O sea, este libro está con la propiedad de la época.
Claro, es decir, aquí no hay están cosas burras lo inventadas. lo que ocurrió o podía haber ocurrido entre el 14 y el 15, el siglo XIV y el siglo XV. Yo me imaginé dos niños que están jugando en la playa después de haber recogido peces en un charco, de haberlos metido en unas canastas para que la gente de la tribu viniera a recogerlos, y cuando están los dos niños jugando ven llegar un barco, una carabela, ¿no? Y la primera idea fue salir corriendo, pero luego, como eso se les parecía tan maravilloso y tan cerca de las historias que le había contado el abuelo, pues se quedaron clavados en el sitio. Y entonces desembarcan unos piratas, no voy a contar todos los detalles, pero finalmente los secuestran, se los llevan y los venden como esclavos en la península. Cuando, cuando te vendían como esclavo, podías llegar a una categoría mejor si conservabas la lengua. Ellos, que eran dos, los vendían como paquete único, pero como además se casaron, pues también tenían otros privilegios. Entonces Faina y su compañero, el niño que estaba con ella en la playa, tuvieron todo un itinerario, pero en ese itinerario en España, el sueño de ella era volver a Canarias, y volver a Canarias a sabiendas de que ya su tribu no existía y que Canarias estaba en manos de franceses, de españoles y de otros conquistadores y de portugueses. Y es la historia que a esta pareja los contratan como intérpretes para venir con malas intenciones a Canarias, y la aventura de escaparse. La aventura de escaparse, entonces entras en una novela de aventuras un poco, podría servir, modestia aparte, podría servir hasta para un filme, para una película, y hay un momento en que la protagonista cree que ha muerto su marido en manos de piratas, está tan furiosa contra los invasores de la época, los conquistadores, que quiere entrar en el ejército de los últimos resistentes canarios, ¿no? Y finalmente termina entrando como guerrera y se enfrenta a los españoles, ¿no? Bueno, pues lo que más trabajo que me ha costado es concretar cosas, por ejemplo, tiene mucha gracia históricas que tuvieran relación con la historia y con de la verdad. realidad. Por ejemplo, había un capítulo que yo había escrito largamente sobre un pasaje entre tuneras, pero claro, cuando yo le envié eso a un especialista en botánica, fue el primero el que me dijo: quita las tuneras. Que no había. Que eso no eran Canarias, se vinieron de México más tarde. O sea, son detalles que había que cuidar. O cuando el pirata dice: bueno, a ver, los que se queden en el barco, que froten los cañones para que el cobre no se estropee, ¿no? Pero luego cuando envié eso a otro especialista, me dice: Francisco, esos barcos no llevaban nada más que 2 cañones a proa, y en esa época todos los cañones eran de hierro. O sea, son muchos detalles, ¿no?, que había que cuidar en la estructura que estaba en contacto con la realidad. Saber exactamente qué es lo que comían los canarios en esa época, qué es lo que le daban de comer a los que habían venido. Porque hay muchos mitos, como por ejemplo cuando nosotros decimos el canario tiene músculo, es fuerte porque come gofio, ¿no? Bueno, pues el come gofio, que es la harina de maíz, el millo, eso no lo comían los canarios, porque el millo lo trajo aquí Cristóbal Colón. No había millo en Canarias, había cebada, que fue traída por los árabes. Y hubo una época en que tomaban harina de cebada, pero antes de la cebada lo que utilizaban eran un helecho. Había un helecho que era el dulce y el amargo. Cogían el dulce, lo secaban al sol, lo ponían a la sombra, lo volvían a secar, y a partir del helecho ellos hacían una harina que le llamaban gofio. Que le llamaban gofio. Le llamaban ellos Que no gofio, tiene nada que ver con el que gofio no tiene nada actual. con el gofio canarión, del millo y todo eso. Entonces, claro, voy contando una serie de cosas así, como de una manera indirecta la mala influencia que en esa época tuvo la iglesia. Porque claro, aquí vinieron muchos conquistadores, pero vinieron también aventureros, y vino también gente de buena fe, que ellos los que soñaban en convertir a todos los nativos al cristianismo. Pero
no fue siempre así. No fue siempre así, hubieron muchos abusos, cometieron muchas irregularidades, pero la gente tiene que saber que había canarios en el ejército francés y también en el ejército español que luchaban contra los canarios y que incluso se fueron a Tenerife a pelear con los de Tenerife. Y esas cosas las voy introduciendo en la novela. ¿Qué significa esta novela para ti en tu carrera literaria? Pues mira, voy a contarte una historia. La historia es que hace muchos años un poeta de Santander, Mario Ángel Marrodán, me escribe una carta y me dice, mira, Francisco, hay un editor de Francia, Jacques Ferron, que es médico, pero que es responsable de una editorial que se llama el CLA, Centro Literario de Anticipación, que se apoya en toda la literatura de ciencia ficción. Y no encuentra un autor español. Y yo le dije, mira, pues yo tampoco, porque en este momento, los años 50, 60, los autores son casi de ciencia ficción son o americanos o ingleses. Y me pregunta Marrodán, ¿y tú podrías escribir alguna cosa? Le digo, es que no lo he hecho nunca, pero voy a intentarlo. Y entonces escribí 3 cuentos cortos de ciencia ficción, de fantasía, de lo que la gente popularmente llama de marciano, y se los mandé al editor. De los 3 premiaron a 1, me publicaron 2, y eso a partir de ahí fue una rueda. Ya empecé a sacar cosas en Bélgica, en Holanda, en otras revistas, pero siempre he sido un escritor reconocido como escritor de narrativa corta especializada en la ciencia ficción. Y entonces me dije, quiero escribir otra cosa, ¿por qué siempre tengo que hacer ciencia ficción? Por mucho que me guste. Y entonces me hice una especie de desafío a mí mismo. Voy a escribir una novela con los pies en el suelo que no tenga que ver nada con la ciencia ficción. Y entonces es como si me hubiese hecho un campeonato conmigo mismo y he tenido la suerte de sacar una novela que le está gustando a la gente. Con lo que ahora... Que significa, si quiere, una ruptura en lo tradicional que yo hacía, y eso me ha abierto otra puerta, claro, que es lo que siempre me ha encantado, encontrar puertas nuevas. Esta novela la pueden adoptar los independentistas canarios porque me imagino que esta novela que sí, algunos no estarán de acuerdo. Algunos estarán, otros sí, y ¿no? otros sí, claro. Claro, porque bueno, Canarias fue una colonia en su momento. Sí, claro. Fue la primera colonia que invadió España, claro. Y después siguió con pero el resto. Hay cosas, yo no, hombre, fue una colonia, pero era en la historia era normal. Claro, se cogía las colonias, pero después también claro. Se descolonizaban, ¿no? Claro. Y era normal, la única manera que el progreso no era industrial como ahora. El progreso era a ver lo que podemos quitarle al otro para... Y hay cosas, por ejemplo, que no se saben mucho, como que hay muchos canarios que se fueron voluntarios a Sevilla. Y hay una calle, que es la calle de los Canarios, en Sevilla. Y muchos esclavos canarios que fueron liberados por Isabel la Católica. Tampoco se sabe mucho eso, como tampoco se sabe que la misma Isabel la Católica prohibió la cacería de canarios. Porque aquí venían los portugueses a caballo, como quien va a cazar cabras igual, ¿no? Y Isabel la Católica, y esto lo digo porque hay mucha gente que habla de genocidio, sin darse cuenta que genocidio es cuando tú vienes con la idea determinada de terminar con una raza, como hizo Hitler con los judíos, ¿no? Y aquí no vinieron los conquistadores, vamos a liquidar a todos los canarios. Vinieron como conquistadores, no cometieron un genocidio. El genocidio, los muertos que hubieron fue de las batallas. Y luego particularmente se cometieron barbaridades como cometieron los europeos que se fueron a América, los cometieron con los indios, o los españoles que vinieron al sur, a América del Sur, a México y a todas estas zonas. Y yo intento en el libro, pues, como así, romper un poco ciertos mitos y darle un carácter más humano a las relaciones de ese momento, de esa época. Una cosa que también para mí fue compleja es buscar las palabras canarias
que iban a ser utilizadas en ciertos momentos por algunos de los personajes. Yo mismo tenía una duda porque yo no sabía si la palabra que había elegido era canaria o era guanche, porque el canario es una cosa y el guanche es otra, ¿no? Guanchos son los guanchines del Teide. Y entonces no sabía cómo solucionar ese problema. Hay un momento en que Faina la llevan en un barco, se van a la isla de Lobos para matar a focas y comerciar después con el cuero de las focas. No solamente lo utilizaban para el calzado, sino pedían mucho los cinturones de cuerda de foca porque creían que era medicinal, ¿no? Y el marido de Faina, que estaba en el barco, le inquietaba ver a su mujer irse con todo el grupo de piratas que había en la barca que iba a la isla de Lobos. Y entonces le dice al pirata, al capitán, y le dice, sería mejor que yo fuera con ella, porque mi mujer tiene el defecto, la manía de que mezcla las dos lenguas. A veces no sabe si está utilizando palabras de Tenerife o palabras de Canarias. Y si yo voy, eso se puede arreglar. Entonces ya con eso, si yo me equivocaba, ya no importaba, porque ya lo había prevenido antes, ¿no? Que la mujer se podía equivocar. Y luego hay cosas relacionadas con la manera como los reciben, la reacción violenta que tuvieron después los canarios contra los piratas por el comportamiento que tuvieron, detalles curiosos como están los marineros mirando a las mujeres, porque la primera vista era para las chiquitas jóvenes, ¿no? Y la Faina estaba muy nerviosa porque dice, como metan la pata con una niña de estas, se los cargan a todos. Y en la conversación entre ellos, dicen, ¿te has fijado todas las que llevan un niño en la cadera tienen una deformación en el labio? Sí, y es porque le daban el labio a chupar al niño. Del chupete, cuando el niño se ponía ahí, le chupaba el eso. Y claro, hay cosas que, aunque alguien pudiera decir, eso no es verdad, hay que dejar el campo abierto a la novela. Claro. A la parte imaginativa de la claro. Novela, ¿no? Que además que ahí lo has puesto tú también, claro, tu parte, y tu parte imaginativa, claro. Pero esa parte imaginativa apoyándome en muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas, como por ejemplo, cuando hablamos de Guanarteme como traidor, que no estoy de acuerdo porque hay que meterse en el contexto. Guanarteme se fue, Fernando después, ¿no? Guanarteme se fue a España, o voluntario o obligado. Eso no lo sabemos, obligado o voluntario. Su mujer ya estaba secuestrada en España. Se va a España y yo me pongo en su piel, un hombre que sale de la caverna y que lo único que sabe, que conoce es la piedra, para defenderse, y un palo, llega a Castilla, ve los barcos, los cañones que tienen, el armamento, las casas enormes, la riqueza que tiene, y entonces de repente dice, es que nosotros no podemos hacer nada contra esta gente, no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarnos. La misma reacción que tendríamos nosotros si de repente aparecen los marcianos, llegaríamos a decir, no, si es que no podemos hacer nada con estos marcianos, lo tienen todo, ¿no? Y yo pienso que a Guanarteme le pasó por la cabeza que sería mejor llegar a un entendido y aprovechar la comida, sobre todo las herramientas de trabajo. O sea que no creo que él fuera un traidor, un político que se equivocó, una mala interpretación de la realidad, una interpretación que no podía ser después real en Canarias. Y eso, aunque yo no hablo de Guanarteme, hay un momento que una de las guanches, en Canarias guanches, protagonista, dice, también hemos tenido gente que nos ha traicionado y se han ido a Castilla, ¿no? Y Faina responde, lo de traición es un poco duro, deberías de pensar por qué se fue a Castilla y cuál fue la impresión, el choque que tuvo para pensar, no podemos hacer nada, mejor es volver a Canarias. Y entonces, sin hablar de la historia, hablo de casos paralelos
que pueden... de una manera indirecta, ¿no? Y la verdad hay una parte que está entre el humor y que se lo hago a la iglesia también. ¿Eh? Se lo hago a la iglesia porque a través de una anacoreta que pretende ayudar, porque cuando hay un momento que Faina está como secuestrada y no saben qué hacer con ella tampoco, porque ella dice, si me dejan libre, los españoles van a cogerme enseguida y van a ser duros conmigo. Dice, y lo triste que serán españoles con canarios y sus perros, que vendrán a buscarme, ¿no? Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Paco Lescano, estamos hablando de esta novela, su último libro, Faina la Canaria. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a Faina la Canaria, este último libro que ha hecho Paco Lescano, que ha sacado, bueno, pues al aire, que se ha publicado, lo publica editorial Aguere y Idea. Agüere, es Agüere, ¿no? Sí, aunque el Aguere, claro, aquí no tiene, Aguere, sí. Y Idea, que ya es una editorial también, que se han unido las dos para esta publicación. Esto es un primer paso para de repente hacer una serie de novelas con contenido. Mira, me ha venido a la cabeza, pero no es seguro que lo haga, ¿no? Lo que sí me ha ¿Puede animado, tener una continuidad? Claro, lo que sí me ha animado es el hecho de descubrir que puedo escribir una novela. Porque hasta ahora esta es la segunda novela y la primera era también de ciencia ficción. La publiqué en Madrid. Y ya dije, bueno, ahora quiero hacer una novela, pero que rompa con todo este género literario que he estado practicando hasta ahora. Y
y que me ha ido muy bien con ese género literario. Y para mí ha sido como un desafío deportivo. ¿Seré capaz de montar De en fabricar bicicleta? una... ¿Seré capaz de esto? Pues mira, resulta que sí. No quiere, la he escrito, pero y no te imaginas el yuyu que he tenido, o sea, porque el día de la presentación tenía un miedo, como un miedo escénico, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Le va a gustar a la gente? ¿No le va a gustar? Porque además Claro. no es en un formato muy grande. El formato es bueno, la letra es buena, el papel es bueno y está La impresión, muy, sí. muy cuidada la edición. Estamos hablando de Páginas. 204 páginas, o sea que no es tampoco un Novelón tocho, novelón, un tocho de... pero es una novela que se puede llevar en el bolsillo, leerla en casa o cuando estás en una hamaca en la playa, ¿no? Y La comercialización de esta novela, Paco, en cualquier librería de Canarias. ahora la empezarán a poner, pero probablemente la primera va a ser, ¿cómo se llama? Canaima. Canaima. Canaima, seguramente ahí la pueden encontrar. Y si no está, en cuanto la pida, se la traen. Vale. ¿Eh? O sea que O sea, y poco a poco me imagino que irá entrando en las librerías Claro, canarias. poco a ¿no? poco va entrando en las librerías. Ahora ha sido gente que estaba esperando la salida y allí Del mismo libro. en la presentación compraron bastantes libros y bueno, De la escritura no se vive. Vamos, de la escritura se vive si estás promovido por una gran editorial. claro. Tienen que hacerte la promoción. ¿Eh? Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me tranquilizó es cuando el editor me dijo: si yo he metido dinero para publicar la novela, es porque me gusta. Y yo sé que a mi clientela le va a gustar. Y dije, pues tienes razón, porque si él paga todo, sabrá por qué lo hace. Pues ningún editor te tira el dinero por la ventana. Ahora hay muchas editoras que dan facilidades para publicar. Pero para mí es positivo porque algunos que nunca hubiesen publicado publican, pero eso hace ahora que todo el mundo pueda publicar, todo el mundo. Y está el mundo literario invadido, es muy fuerte lo que voy a decir, por una basura literaria increíble. O sea, mal escrito, mala calidad, mala poesía. Por eso, porque los ordenadores, la informática, las facilidades, mira, ¿cuánto quieres? 10 ejemplares, y puedes editar 10 ejemplares de tu libro. Ya he editado mi libro. Digo, no, un libro, no tengas prisa por editarlo, un libro lo empiezas y lo tienes que estar machacando durante mucho tiempo. Yo creo que he tardado 3 años en hacer eso, para dejarlo a punto. Ahora me he animado, voy a escribir otro, pero tú ves, otra vez vuelvo a caer en la narrativa corta, pero no he cogido la ciencia ficción. En la narrativa corta, este próximo se llamará Encuentros Improbables, que son encuentros que he tenido en mi viaje con gente muy particular, en situaciones muy particulares, o hechos que luego he reinventado un poco para que se vuelva un cuento. Y ese es el próximo que voy a hacer, que es prosa, pero ya no toco a los marcianos, ya los he dejado tranquilos y estoy en lo siguiente. Sí, porque además en tu pintura también hay un determinado Sí, momento claro, que... bueno, la pintura mía tiene eso, tiene una rama que es completamente comprometida con la política, que es figurativa, otra rama que es comprometida con la ciencia ficción también, y una central ya que es imaginativa en cualquier campo, el paisaje a mi manera, flores a mi manera o peces a mi manera, ¿no? Paco, cuando se llega a tu edad... 85 años, 85 acabo de cumplir. años, ¿quién lo diría? Yo te veo con más ilusión, con más ganas, con más creatividad que nunca, ¿no? Sí, pero debe ser, no sé. Porque no te veo, bueno, que ya estoy mayor. Yo te veo que... Mi madre me decía, el día que te tengan que meter en la caja, no sé cómo van a hacer para cerrarlo. Para cerrarla, ¿no? Poner la tapa, ¿no? Y no, es que toda mi vida ha sido así. A mí me ha interesado siempre todo, aunque parezca un poco pedante decirlo. Me ha interesado todo, desde el átomo a la estrella, sin olvidarme que en medio existe la raza humana. Pero me ha interesado todo. Y claro, como todo me interesa, todos los días
tengo algo nuevo delante que quiero desarrollar o que quiero hacer o que quiero enseñar que quiero enseñar a otros, ¿no? Y por eso pinto, escribo, hago escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y realizas vídeos. Realizo vídeos Que también. lo tiene, esta casa tiene Claro, por su sección en No Somos Mayores, la cámara de bolsillo claro, de, en la cámara de de Paco bolsillo Lescano. lo hago todo, bueno, lo hago todo, Todo, lo filmo, lo monto, el sonido, todo, ¿no? Y tengo que inventarme la historia, que sin presumir no es fácil, porque es poco tiempo. Claro. No paso, intento no pasar nunca de 3 minutos. Y ahí hacer una Y hay historia. que contar una historia en esos 3 minutos. Y a lo mejor el lado literario, poético, es el que me ayuda a hacer la síntesis de imágenes, de partir de un hecho anodino, como puede ser un escarabajo, o que se posa a mi rodilla, de ahí pasar a una historia histórica. Sí, nosotros somos testigos de... Porque además Paco tiene una cosa, Paco ve lo que el resto no ve, ve una imagen y la ve de una forma que cuando nos la enseña, la vemos nosotros. Es decir, a lo mejor nosotros hemos pasado por esa escena y no la hemos visto, pero una vez que vemos su trabajo videográfico, digo, anda, pues sí es verdad, lo que ha visto Paco, porque nos lo enseña. O sea que el estar... Es lo que yo le llamo la otra mirada. La otra porque mirada. En general miramos y no vemos. Miramos un paisaje y no... Es muy bonito el paisaje, pero luego, ¿por qué resulta que en ese paisaje miro un tronco de un árbol y veo una araña? Que ya me ha pasado, veo una araña, la recojo y ahora resulta que esa araña, que se consideraba desaparecida de las Islas Canarias y que fue clasificada por Verneau del Museo Doctor Canario, Verneau, sí. pues yo le saqué fotos a la araña, me la traje a casa y la envié a unos amigos de Madrid. Y ahora en Madrid están como locos, diciendo, pero esa araña se había desaparecido, ¿cómo la has encontrado? Digo, pues yo no lo estaba buscando, es que estaba ahí, ¿no? Sin embargo, había un paisaje precioso y la mirada me fue a esa araña, ¿no? Y pues mándanos araña. Le digo, pero hombre, tengo que ir al barranco, no me voy a poner ahora a escarbar para coger. Sí, que es muy interesante, ponemos una placa que tú la has vuelto a encontrar. Bueno, entonces yo les he mandado fotos y ellos están tan contentos con las fotos. Y eso para definir un poco esa manera que tengo yo de mirar, ¿no? Otra de tus cosas, Paco, es tus ideas. Tus ideas siempre sociales que tenías en los años 50. Sigues teniéndolos igual, ¿no? Es decir, tú en cualquier movimiento... Hombre, las ideas siguen siendo igual, lo que ya no me fío de los partidos, porque hasta ahora vemos que tenemos 3 años, o sea, yo siempre soy, vamos a llamarle socialista, soy un humanista. Los problemas que tenemos yo los veo siempre comunes, son de la izquierda y son de la derecha. El problema de la educación no es de un partido, pertenece, somos todos implicados en eso. Sin embargo, últimamente llevamos 3 años donde lo único, para decepción nuestra, la ideología no está ahí. Se están peleando como críos malcriados, insultándose continuamente uno al otro, y ves que todos los encuentros, las asociaciones no tienen sino una finalidad: trepar y llegar al poder. Y ninguno de ellos en 3 años ha tocado problemas tan graves como tenemos: el sueldo por el trabajo, la cultura, la educación, la sanidad, el retiro de vejez. Te dicen a veces una cosita así como parece que se ocupan de eso, y es completamente falso. O sea, yo sigo siendo un humanista. Un humanista. Sí, pero tú fuiste comunista. No, eso hay que ponerlo claro. Yo fui... Mi ideología, hubo una época que fue comunista, pero me decepcionaron los comunistas. ¿Cómo voy a mantener yo la defensa del comunismo viendo lo que pasó en Rusia con Hitler? Entonces yo colaboraba con los comunistas, porque en la época, estamos hablando ahí de los años 50, 54, 60, los que estaban muy bien organizados para enfrentarse a la dictadura del general Franco
eran los comunistas. Y entonces yo colaboraba con ellos, pero yo no estaba ni era del partido, ni estaba de acuerdo con todos los métodos, ni con toda la ideología. Ahora sí, si me dicen tú eres de izquierda o de derecha, yo diré siempre, mira, soy de izquierda. Pero si la izquierda la hace mal, voy a protestar contra la izquierda. Claro. Tú nunca, bueno, me imagino que te invitarían alguna vez a participar en política, pero nunca te vistes tú. No quise nunca implicarme, ¿no? Yo que iba por libre, ¿eh? O sea, desde el momento en que me metían en un compromiso político, dice, no, estoy de acuerdo con ustedes, pero yo quiero mi libertad. Si estar de acuerdo con ustedes es para perder mi libertad, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿no? Y eso me pasó un poco una cosa de esas en el Club Federico García Lorca de Bruselas. Era un club de españoles, y un club de españoles que finalmente en el fondo era un nido de republicanos y de comunistas que se habían venido a Bruselas. Todos los domingos había sus reuniones con las mamás por un lado jugando a las cartas, los maridos por otro lado jugando al dominó, los niños que iban allí, el papá le daba un cachete, vete con tu madre, la mamá que le daba un cachete al niño, vete con tu padre, y estaban los niños así siempre. Y el club me invitó una vez a hacer una exposición en favor de los prisioneros políticos. Entonces, una parte del dinero que se ganó con la exposición, yo lo entregué al club para los prisioneros políticos españoles. Y ese día coincidió que vino, ay, que tengo un lapsus, ¿cómo se llamaba? Santiago, ¿no? El republicano que estaba en el exilio en México, que vino luego para España. Negrín, no. No, el siguiente. Siguiente después del republicano, bueno, que se me ha ido a la cabeza. El gerifalte del Partido Comunista, que estaba en el exilio, que vino para España. No, Santiago Carrillo, no. Carrillo. Y estuve hablando mucho con Carrillo. Y claro, yo discrepé con Carrillo en la conversación. Y eso se quedó así. Se termina la exposición y a los pocos días recibo una carta de la directiva diciéndome que asistiera a una reunión que era muy importante para mí. Asistí a la reunión y nada, había todo ahí, y yo pensando, ¿para qué había sido la reunión? Pues de pronto me dicen a mí, usted ha faltado el respeto a Carrillo. Digo, ¿por qué? Porque ha dicho cosas que son inconvenientes. Digo, un momento, no vamos a ir más lejos. Si ustedes se llaman republicanos, se llaman lo que se quieran llamar, están hablando de libertad, y empiezan ahora por hacerme un juicio porque no estoy de acuerdo con Carrillo, me levanto y me voy, y ya está. O sea que ni siquiera cuando luego dijo, mira, perdona, que habíamos malinterpretado las cosas, digo, es que con cualquiera se puede hablar. Si tú no estás de acuerdo con uno, pues no estás de acuerdo. Si tú tienes algo que decir en oposición, como yo tenía mi desconfianza con la monarquía, decía, es que yo en la historia no he visto ninguna monarquía que sea republicana, o sea, ninguna monarquía, no tiene sentido para mí la monarquía en España. Y bueno, después se terminó la cosa de buena manera, pero te digo que esa situación de creerme que yo estaba en el grupo con el derecho además de pasarme que hacer un juicio, y yo siempre intentaba hacer, yo mi libertad primero. Fuera. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Paco Lescano, estamos hablando de Faena La Canaria, estamos hablando un poquito acerca de su vida artística y su vida también humanista. Y bueno, hacemos un alto muy, muy, muy pequeñito y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este especial dedicado a Faina la Canaria, a Paco Lescano, acerca de esta obra, bueno, su segunda novela y que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. En este caso, bueno, pues aproximándose bastante a la historia de estas islas, a la historia de los primeros pobladores de estas islas y un poco, bueno, pues a esa intervención española en estas islas y bueno, además sobre todo, Paco... francesa y portuguesa. Y portuguesa, claro, que aquí había de todo. Pero con la aventura, porque esta novela tiene aventura. Sí, claro, es como una aventura, es una aventura. Con lo cual, para todos los públicos... Es para todos los públicos. Sí, o sea, un niño lo puede leer, un niño que ya... Exactamente, lo puede perfectamente, un adulto también. Entre los adultos habrá alguno que va a decir, los canarios no eran así, o otro que va a decir, esto no es verdad, entre los adultos. Y sobre todo hay una parte cuando hablo de la anacoreta, que vive en la cueva, doy una visión de él un poco sarcástica. Y hay también su sentido del humor dentro, en algunas cosas, ¿no? Como la amiga de Faina, porque ella llegó a hacerse una amiga en la tribu, la amiga de Faina, le dice, bueno, yo ya soy católica, pero cristiana. Ahora piensan que soy una bruja, los de la tribu, pero no entiendo todo lo que me explican, o lo que le explicaba el anacoreta. Dice, yo no entiendo si dicen que la madre de Dios se casó con una paloma, que le llaman Espíritu Santo, como los niños no nacieron con plumas. O sea, hay cosas así de ironía, de humor, de humor dentro también, que es un poco de crítica también. ¿Qué esperas tú de esta novela? La verdad bueno, que, independientemente de que llega al público, claro, pero ¿qué buscabas con esta novela cuando la escribes, cuando la haces, cuando le has dedicado 3 años de tu vida a fabricarla? ¿Que te ha dado ese miedo escénico cuando la has presentado? Algo que se saliera del mito, de los mitos que tenemos en relación con los canarios, incluso con los conquistadores. Y lo que sí me gustaría que la gente que la lee
se interesara por la historia de las islas y que sirviera de fomento a ese nivel. Porque te da la impresión de que la gente sabe poco de la historia de los primeros pobladores. Sabe muy poco. Muy poco. Tienen ideas un poco fantásticas, ¿no? Tenía que informarse un poco más. Pero cómo... hay información. Hay mucha información. Hoy es imposible no tenerla. Internet, tal. Pero hay información fidedigna. Sí. Sí. Pero un dato. No te preocupes. Y también lo hemos traído medio malo, porque lleva unos días con bastante problema. Incluso cuando yo hablo con él, la primera vez para traerlo, afónico, y bueno, por lo pronto ha recuperado un poco la voz y es importante. Este libro, decía, este libro que va a tener, te está rondando en tu cabeza de darle una vuelta. Continuar. ¿No? O sea que va a tener una segunda parte con faina o sin faina. Con faina. O sea, faina va a seguir. Es decir, va a crecer. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño alto para dejar recuperar a Paco. Volvemos enseguida. Bien, seguimos aquí, hemos hecho esa parada por esa tos, que bueno, ya como les decía, a Paco lo hemos traído. La vengo arrastrando hace ya una Sí, semana. lleva arrastrando una semana, además incluso, como decía, antes de este último corte que hemos hecho, bueno, pues incluso afónico lo hemos tenido y bueno, va escapando. Decíamos, Paco, que Faina tenía esa continuidad, Faina me imagino que irá creciendo y va a tener a lo mejor... Ya cuando termina la novela ella es adulta. Ya es adulta. Está adulta y casada con el niño. Con el niño que era su compañero en aquella época, pero que esa continuidad, por lo pronto, no será una serie, será a lo mejor una segunda novela. A lo mejor hago otra, sí, estoy trabajando en la cabeza, pensando qué es lo que podía haber ocurrido a esas dos personas que llega un momento que se encaraman, miran al mar y ven que el mar está lleno de barcos. Tú hablabas de que podía ser una película. ¿Cómo lo ves como película? Podría ser una película, por el lado que tiene de acción con los barcos, porque hay enfrentamientos... Hay enfrentamientos físicos entre canarios y españoles. Y españoles. Hay una historia romántica dentro. O sea que, y hay paisaje. Y hay pasajes, claro. O sea que todos los ingredientes para una buena película, ¿no? Sí. Y ya no lo digo yo, me lo dijo también un amigo que trabaja en el cine. Yo ya lo sé, pero el problema será el mismo. El dinero, ¿no? El dinero. O sea, porque todas estas películas que tú ves, Paco, que tienen 500.000 subvenciones, esto que hay que tener amigos, ¿no? Claro. Los independientes no suelen tener subvenciones, ¿no? Los independientes lo pasan bastante mal. Lo pasan bastante mal. Bueno, en eso lo podemos decir nosotros, que lo hemos pasado bastante mal por ser independientes en esta casa, por no estar con ninguna afinidad política, y en el caso de Paco Lescano, pues bastante independiente, con lo cual siempre ha sido bastante bohemio, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Yo he tenido mi gran época hippie. Hippie también, ¿no? O sea que recorrer medio mundo... Claro, he estado por ahí con tu mochila, ¿no? Yo llegué después de la Revolución de Mayo del 68, donde casi todo había cambiado y era la época de la expansión hippie. Y estuve con los hippies, claro, con mis barbas hasta aquí, mis pelos hasta aquí. Y ahora cuando das una vista atrás, Paco, ¿cómo lo ves todo aquello? A mí me pareció una época magnífica. Magnífica, ¿verdad? Una época de libertad que no tenía que ver nada, porque la mayoría de la gente hacía una relación entre la libertad y el libertinaje. Eso no quiere decir que... Había una frase en francés, ¿no? Faire l'amour, haz el amor y no la guerra, ¿no? Faire l'amour, et pas la guerre. Para que decir que era, más en aquella época de los años 60, finales de los 60 era muy abierta, ¿no? Eso no quiere decir que te conocieras a una chica y fueras a la cama con ella, ¿no? Enseguida ya, ¿no?
Pues la gente piensa que aquello era un jolgorio. Pues no, había también mucho respeto. Había respeto. Lo que pasa es que si una chica quería ir contigo a la cama, te lo decía. Sí, que no era... Hipocresía, te lo decía. Decía, me gustaría ir a dormir esta noche contigo. O tú se lo decías a la chica, mira, perdona, podemos dormir juntos. Y nadie te daba una ofetada, te decían sí o no. Era una época, ¿no? Ahora la época. Pero tú dices, lo recuerdas con cariño. Y lo recuerdo con mucho cariño. Pues para mí fue una experiencia fuerte de vida que me permitió... Sí, porque tú salías de una vida convencional, trabajando en en Madrid, en una Intexa, en una empresa sí, multinacional. O sea, pasas de una vida convencional al otro extremo, ¿no? Al otro extremo, sí. Porque además era un hombre casado, con Sí, hijos, sí. ya como... Encarrilado. Y de repente rompes con todo. Rompo todo, incluso rompí con todo, incluso quemando mis naves. Quemando tus naves. Luego ya se enredó la cosa con el exilio político que tuve en Bélgica. No podía volver a Canarias tampoco, si hubiese querido. Me creé, pues mira, un universo enorme en Europa. Que no te arrepientes. No, que va. La vida me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. No estoy hablando de riqueza. Claro, sí, eso es un tema que a ti nunca te ha preocupado, ¿no? No. Mientras pudiera subsistir, pues, y me ha dado mucho más en relaciones, en amistades, en viajes, en cultura, en aprendizaje. y sigue. Y sigo. Sí, porque como dices tú, con tus 85 años, con la misma creatividad, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con todo, ¿no? Sí, igual. Hombre, yo sé que un día u otro, mañana o al salir de aquí, se separa la cuerda. Eso lo tengo yo concienciado, ¿no? Pero que te quiten lo bailado, ¿no? Que me quiten lo bailado, exactamente. Que eso no todo el mundo lo puede contar, ¿no? No. O sea, que eso yo creo que es importante, ¿no? Porque hay gente que sí es triste su vida porque ha pasado sin pena ni gloria y a lo mejor amasando, ¿no? Pero Sí, para nada, ¿no? Para nada, para la gente, eso es que la gente, a mí me asombra porque digo, bueno, pero que se cree que no se va a morir nunca, acumulando. Hay una avaricia institucionalizada que es increíble. Digo, pero ¿para qué? El dinero en una sociedad que funciona con dinero te hace falta. Pero lo que no te hace falta son millones para vivir en esa sociedad. Claro. Pues se nos ha acabado el tiempo, estaríamos hablando con Paco y además lo hemos podido recuperar porque esa tos que tenía y además que ha venido al programa pues con el lastre. Yo te había ya prevenido, efectivamente. Me daba un ataque de tos y bueno, ha sido el final, pero el resto nos ha respetado. Bueno, decirles que Faina La Canaria está en las librerías, en Canaima es su primera librería, pero en cualquiera sí, al final en Canaima, con que vayan y digan Faina La Canaria de Francisco Lescano, me puede traer un ejemplar. Y ya no va a tener problema. Merece la pena, además, sobre todo, parte de nuestra historia, aunque sea una novela, pero aquí podemos aprender algo más de lo nuestro, de los primeros pobladores, que como dice Paco, pues no hay mucho, o la gente no sabe mucho, no se ha preocupado. Hay muchas cosas, pero son eruditas. Entonces la gente no va a leer eso. No va a leer eso, claro. Y bueno, esto es una novela que puede pasar un buen rato y aprender alguna cosa. Y aprender alguna cosita más. Paco Lescano, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor con esta novela, que siga produciendo esa segunda novela de Faina. Y bueno, y en general, que Paco no se está quietito, entre exposiciones, libros, poesía, bueno, cualquier cosa, porque Paco todo es posible, ¿no? Desde pequeño siempre has estado maquinando cosas. ¿No? Que decía mi madre, la pobre, cuando se murió, se me quedó mirando y me dijo adiós con los ojos. Y me dice, sigue inventando. Y él no ha parado. Paco, gracias por estar aquí. Bueno, gracias. Bien, las palabras de Paco Lescano y su libro, Faina La Canaria, que merece la pena adquirirlo, leerlo y pasar un buen rato
con esta novela. Gracias, señores, por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en El Enfoque, como siempre.